clásico de clásico. ¿Y la guagüita cuándo? Ya vamos a hablar de esas frases que son bien desafortunadas, pero yo creo que todas en algún punto hemos vivido esa presión, ¿o no? Reconozco que yo no, porque fui mamá bien joven, así es que no era para presionar, pero sí pasa cuando las chicas están cumpliendo 30 años, que las mamás que todavía ven que esa edad quizás ya deberían estar casadas y con hijos, empiezan a preguntar, ¿y cuándo? ¿Y qué pasa? Y es bien incómodo cuando, por alguna razón, una mujer no puede o no quiere ser mamá todavía. Y para eso existen varias de las razones que tenemos, Margot, creo que vos Sí, tenés pero en Chile esa además información. la cifra, desde que la mujer ingresó al mundo del trabajo y tiene cierta independencia económica y ha empezado un poquito a igualarse la cancha entre hombres y mujeres, los nacimientos han venido bajando los últimos 7 años como en un 44%. Wow. El índice de natalidad en Chile es de 1,6 niños por mujer, que está bastante bajo la tasa de recuperación de la población mínima que uno espera para mantener un mismo número de habitantes en un país. Y hay razones para eso, hay varias razones que las queremos revisar. Por ejemplo, la más triste es cuando no pueden en verdad tener hijos muchas mujeres por infertilidad. Y entonces evidentemente la pregunta de ¿y cuándo? Es bien cruel, es bien dolorosa, es bien dura. Es bien inconsciente decirlo, ¿no? Sin saber que puede existir esto que es súper traumático para las mujeres que se exponen a vivir la infertilidad. Porque pasar por esos tratamientos, no sé, yo creo que todas acá tenemos amigas conocidas que han pasado por este... O sea, yo me tuve que hacer un tratamiento corto para tener a mi hija, pero yo tengo el caso de una amiga que la persona de recursos humanos le empezó a decir como, oye, ustedes que se las dan de súper profesionales y ahora solo quieren trabajar y en el fondo van dejando atrás el tema de tener hijos, y ella venía haciéndose una cantidad de tratamientos no menores que además son muy costosos, que además generalmente no están cubiertos por el servicio público. Entonces, oye, el de sangre, no solamente en términos económicos, sociales, sino también con la pareja e individuales, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando se tira ese tipo de comentarios, y más encima si una gerente de recursos humanos. Sí, y mujer también. Y mujer. Además. Sin conocer también. Ahora también, más allá de que la infertilidad pueda ser una enfermedad de base, una dificultad de base de una mujer, también al retrasar la maternidad, sobre todo después de los 35 años, la mujer va siendo menos fértil. Así es que al alargar la maternidad también se empieza a llegar a esos niveles de infertilidad que mencionábamos antes. Oye, vamos a ver un par de tweets que son a propósito de aquí de mi guagua que yo tengo acá, pero más bien tiene que ver con esto de haberle regalado muñecas, ¿no es cierto? Decía la Vika 10, dice, en mi época se llamaba la Pepona, claro, la Pepona clásica, tenía pañal, coche, ropa, desde pequeñas haciéndonos madres, tal cual. La Pepona era esa redonda, que tenía los cachetes y un heladito. ¿Se acuerdan que tenía un heladito colgando? Ah, pues, yo no soy de esa época, no soy tan moderna. ¿Tenemos más por ahí? Y recordarles la pregunta, por supuesto, respecto a si te has sentido presionada para ser mamá. Sí, y es terrible. No, sí, pero estoy acostumbrada. Y sé, no, nadie se mete en mi vida. A ver, Aquí hay uno muy bueno. A ver. Hay que normalizar regalarle muñeca a los hombres para fomentar la corresponsabilidad parental. Oye, sí, Efectivamente. toda la razón, Cortés Puebla. Sí. Sí, es súper buen tuit porque pucha que se ven las crianzas muy machistas y aún lo seguimos viendo nosotras. Yo como mujer de 43 años he vivido las parejas de crianzas de esa época y pucha que los crían solo para estar en casa, para no ayudar, no colaborar, para no criar. Hay cuántos papitos corazón que tenemos por ahí justamente porque desde chiquitos deberían inculcarles un poco más. Vamos a leer el último tuit, dice Nobody Else, que les gustan estos nombres, dice, hoy se habla TVN cuando chica pedía autos y camiones y me llegaban muñecas, terminaba jugando con cajas y hoy soy arquitecto. Miren, súper interesante. Oye, qué importante, porque eso conecta con otro tema que lo hemos hablado varias veces en reunión de pauta, que tiene que ver con fomentar que las mujeres puedan ir a más carreras STEM, como se llama, que son las carreras de base ingenieril, matemática, tecnológica, y que al final se sabe por estudios bien consistentes que mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades matemáticas, pero algo pasa culturalmente, incluso hasta en la sala de clases, que dejan a las mujeres en las carreras que están más ligadas a las letras y a las artes y los hombres a las carreras matemáticas. Entonces, a todo mí me eso va a tener gustó consecuencias. el otro mensaje, esto de la corresponsabilidad paternal, enseñarle a los hombres a ser papás desde chiquititos con una muñeca es una buena idea. Sí.
¿Y cuántos niños pedirán muñecas que los papás no se las regalen Me como aquí en el acuerdo, camión? hay una escena clásica de esta serie Friends donde llega el hijo de uno de los personajes con una muñeca y pasa todo el capítulo tratando de sacársela y es una serie de los 90 Claro. y al final te da la vuelta y desde ahí ya un poco está este tema de está bien que los niños puedan jugar con muñecas y finalmente son juguetes. Oye, Margot, Otras razones Eso, tenemos más para razones. por qué no tener hijos o aplazarlo. Hay mujeres que si no están emparejadas no quieren ser mamás solas. Y eso se entiende. Por supuesto. Porque la responsabilidad de ser madre, ustedes que lo son, pueden dar las declaraciones de que es súper pesado como mamá soltera, ¿o no? Es difícil como mamá emparejada. Me imagino que como mamá soltera es doblemente difícil. yo tuve una vida de mamá media soltera y la verdad es que, claro, andaba con mi hija para todas partes. Es una decisión de vida también y yo creo que uno se hace cargo porque a uno le gusta ser, cuando uno es mamá, a uno le gusta ser mamá, pero yo creo que no encontrar a la pareja adecuada también es una tremenda valla para poder pensar en la maternidad, porque también, imagínate, tienes una pareja que realmente, no sé, no te llevas bien con ella o sufres algún problema intrafamiliar, ¿no es cierto? ¿Cuántas situaciones hay de esas de mujeres que además han tenido que tener hijos o han tenido hijos por la presión social y no se llevan bien con sus parejas? Y eso es terrible porque eso tiene consecuencias sobre la mujer y sobre los Sobre hijos. los hijos, largo plazo sobre también. todo sobre los hijos, esas parejas que tienen hijos para salvar la relación, por Eso, ejemplo. Qué terrible. gran error, porque son los hijos los que más sufren ahí. Bueno, otra razón, cuéntanos Yamila, ¿qué otra razón podría haber para que las mujeres Tener quisieran una aplazar? situación profesional inestable o, al contrario, ser muy exitosa y que no te quede tiempo para dedicarle a un hijo. Creo que el tiempo y la calidad para criar es muy importante, ¿no? Sí, Lo digo sí. del lado de hija y me imagino que el lado de padres también debe ser Y así. bueno, también el lado profesional, estuve leyendo y una encuesta de Adimark que dice que el 53% de las mujeres sobre 35 años prefiere postergar el tema de ser madre por motivos laborales. Y yo creo que eso se ve mucho más, sobre todo en mi generación. Yo tengo 35 años y veo amigas que recién están cumpliendo 30 y dicen, yo soy una adolescente, si me embarazo ahora tengo un embarazo adolescente. Entonces creo que también es algo que está pasando mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Oye, yo voy a decir una cosa medio antigua, pero yo tenía una amiga que decía, a ti te pasan la guagua y la bolsa de culpa. El doctor te pasa la guagua para que te la lleves para la casa y la bolsa de culpa. Entonces, si uno está trabajando y además tiene hijos, oye, repartir ese tiempo a uno le genera harto rollo interno. Y esto es interesante que los hombres que nos están viendo lo escuchen, porque a los hombres no les toca elegir entre ser papá y estudiar o entre ser papá y trabajar. Y es verdad que con hijos es más difícil avanzar en un trabajo, es mucho más difícil desarrollarse. Es probable que los ascensos no lleguen o se demoren más en llegar. Así es que también es una opción la carrera, ¿no? Sí, Para las sí. mujeres. También cuando a los Corresponsabilidad que también. juzgan, a las mujeres que juzgan a otras mujeres cuando decís, no, yo no quiero tener hijos o decidí no tener hijos y es como... y esa persona que te lo dice tiene un hijo y tal vez se lo crió la persona que trabaja en su casa porque ella está todo el día trabajando, Eso por pasa ejemplo. mucho. Y a mí también me parece que es un acto súper irresponsable de que un niño se críe con una persona que no sea su madre. Entonces, desde todos los puntos de vista, me parece que está bueno respetar ante todo, ¿no? Y a mí me parece que la decisión de no querer tener un hijo porque crees que la calidad de tiempo que le entregás es muy importante, a mí me parece indispensable. Eso se asocia mucho a otra de las causas que se nominan en esta investigación, que es no sentirse preparada simplemente. Sí, yo no me siento preparada para ser madre, no. Y la presión social ahí es bien fuerte. Yo creo que, no sé, yo no me sentía preparada cuando yo me embaracé y me embaracé bastante por presión social, lo tengo que decir. Sí, ¿eh? Sí. Creo que también cuando... Yo no he estado nunca embarazada, la verdad, pero siento que cuando uno está embarazada y lo ve en otros casos, también hay mucho de este consejo que uno nunca pidió. Claro. Entonces también está esta exigencia de quién me enseña a ser mamá y por supuesto que me puedo no sentir preparada y que esa sea una razón súper válida. Pero sabes que me han respondido muchas veces cuando yo he dicho esa frase, no me siento preparada o lo suficientemente madura, y me dicen, ay, pero eso nace solo. Cuando seas mamá, eso es un instinto. Va a Porque te fluir, quedan claro. 9 No meses lo para tengo hacerlo. el instinto, y si no está ahí, ¿qué hago? Lo mando por AliExpress, ¿qué hago? Claro. Bueno, ¿y qué pasa si la pareja tiene otros proyectos? Por ejemplo, si quieren viajar y no es fácil viajar con hijos, deciden postergar la Estudiar decisión. afuera. También es válido. Exacto. Por supuesto que es válido. Y la que me parece más válida de todas y honesta es porque no quiero. ¿No? ¿Por qué no quiero? Y es lo que me pasa a mí. Yo soy una persona que decidió no ser mamá, que decidió elegir otro mundo para mí y porque creo que traer un hijo a este mundo en el tiempo que vivimos es un acto de egoísmo. Esa es mi forma de pensar. No digo que yo esté o no esté en lo correcto. Ese es mi punto de vista. Creo que es mi aporte ecológico al mundo
cuidar un poco más esta tierra y no hacer pasar a un ser humano por los tiempos que tenemos y los que lamentablemente vemos que van a venir. Yo decidí, por una presión social, en un minuto, por la presión de mi familia, por la presión que todos mi entorno me decían, ¿y cuándo? ¿Y se te va a ir el tren? Incluso, ¿no? Sí, amigas mujeres, y en un minuto dije, bueno, sí, y quedé embarazada de una pareja que encima era la peor elección que podría haber hecho como padre, pero era más chica y era más inmadura. Lamentablemente lo perdí ese embarazo, viví mi duelo y viví una situación, y cuando pasé todo eso, dije, ¿por qué viví esto si yo no quería esto? Lo hice porque allá del otro lado te dicen, ¿y cuándo? ¿Y por qué? Me pasaba de ir a un asado, por ejemplo, y llegaba y yo soltera y sin hijos. Entonces era como en un minuto, ¿y vos estás de novia? No, estoy soltera. Ah, ¿y tenés hijos? No. Y ¡pum! Era como, era acá un foco. Como si fuera y todas una las mujeres, delincuente. no, y las mujeres eran como, con razón. Son estas que trabajan en la tele, oye. Y yo era, perdón. Y las mujeres ya que casi me quería comer a los maridos. Porque no tenía hijos, porque era soltera. Y los hombres que yo estaba loca, decían. Tal vez sí, estoy re loca, pero soy mucho más clever que mucha gente que anda teniendo hijos por ahí irresponsablemente. Pero eso nos lleva un poco a las preguntas que hicimos para que ustedes nos respondan. ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen esas cosas, cuando te hacen esas preguntas, además desubicadas, digamos? ¿Qué hace uno? ¿Se queda callada, las contesta, les para el carro? Pasé por todos los momentos. Pasé de enojarme, de ofenderme, de irme llorando, porque me sentía discriminada, porque me pasaba que de repente las que eran mamá decían esto. Bueno, y entonces cuéntame el niño, y sentirme afuera de un grupo, y hoy por hoy me siento orgullosa de la decisión que tomé. Y siento que las personas que las presionan por haber tomado esta decisión, tienen la honestidad de decir, no, elijo mi vida. Yo siento que soy una persona súper irresponsable para traer un hijo al mundo. Yo con suerte puedo con mi perro, que lo amo con el alma, y es un perro. Mándale saludos. Que le mando beso a Ernesto, que lo veo a ver fin de semana. Y a mí, ¿qué te pasa cuando la gente que plantea ante tu elección, por ejemplo, el no querer tener hijos, que te dicen, es que no lo quieres hacer porque eres egoísta? ¿Sabes lo que me dicen que me parece muy triste? Cuando te dicen, ¿y te vas a quedar sola? Sí. Entonces, ¿qué vos traes un hijo del mundo para criar como un esclavo que te tiene la obligación de cuidarte cuando vos seas viejo? Exacto. No, los hijos son de la vida, hermano. Los hijos no son repitámosle la tuyos. pregunta a la gente y también que nos comenten toda esta temática con el hashtag Hoy se habla en TVN. Las alternativas de nuestra pregunta, si te has sentido presionada para ser madre, son sí y es terrible, B, sí, pero estoy acostumbrada, y C, no, nadie se mete en mi vida. Me encanta esa. Sí, me encanta, Eso me encanta. Buenísima.